3, versículo 1 al 9. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Eso es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. Aleluya. La gloria sea a Cristo Jesús. Bendito sea el Rey. Vamos a solo leer el versículo 1 para comenzar. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aleluya. Lo voy a leer de nuevo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bendito sea el Rey. Pues vamos a empezar a ver la palabra del Señor. Y este mensaje, hermanos, tiene por título: observando los tiempos en que estamos. Bendito sea el Señor. Porque mire, hermanos, que porque los fariseos y los líderes en aquello entonces, porque ellos no pudieron, ¿verdad?, discernir el tiempo, no pudieron discernir que Jesucristo, el Mesías, había llegado, que estaba allí. Bendito sea el Señor. Podían ellos discernir, ¿verdad?, el cielo, como les dijo Jesús, pero no pudieron discernir el tiempo en que estaban para poder entender que el Mesías había llegado. Bendito sea el Señor. Por eso es importante que nosotros vamos a ver estos consejos que habló Pablo a Timoteo en esta segunda carta que escribió, ahí donde comenzamos. Y por eso vamos a estar viendo este tema, este título que dice: observando los tiempos en que estamos. Y vamos a observar unas cosas, amados hermanos, por lo cual usted se va a dar cuenta por qué muchas iglesias han retrocedido para atrás, porque muchos hijos de cristianos, muchos jóvenes han preferido el mundo en vez de crecer y enamorarse más del Señor. Y estas son lecciones, ¿verdad?, enseñanzas para nosotros, amados hermanos, porque son cosas que aún teniendo vida podemos aconsejar a otros que puedan tener familia, que puedan tener nietos, que puedan estar, ¿verdad?, batallando en el Evangelio. Y son cosas que tenemos que conocer, porque el Señor también nos enseñó a nosotros a través de su palabra que no debemos nosotros ignorar las maquinaciones del enemigo. Cuando dijo Pablo a Timoteo, le dijo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando después vemos nosotros, hermanos, en el versículo 2, da una descripción acerca de lo que íbamos a confrontarnos con, a las cosas que íbamos a tener que luchar contra, es decir, como iglesia, como pueblo de Dios, íbamos a encontrarnos con estas situaciones. Y dice ahí en el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Usted puede ver alrededor donde nosotros vemos que la gente se ama a sí mismo. Usted va en el bus, usted va en el tren y la gente ahí está, mira como que 7 modelos, tomándose sus fotos, ¿verdad?, y poniéndose sus cosas. Mire que mi ropa cómo me queda, mire mi figura. Y son amadores de sí mismos. Y eso lo vemos alrededor, hermanos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice la palabra, pero va más allá y dice ávaros, vanagloriosos, los describe, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Saca a la luz las intenciones del corazón. La gente puede querer, ¿verdad?, taparse con una máscara y pretender ser otra cosa, pero la Biblia los descubre siempre. Y bueno, la misma Biblia nos dice a nosotros: por sus frutos los conoceréis. Y punto. Bendito sea el Señor, porque la palabra es clara. Sigue diciendo: van a ser esta gente que se ama a ellos mismos, soberbios, mire, que todos lo saben, no se les puede decir nada. Ese es el tipo de carácter. Blasfemos, eso lo vemos en todo mundo, y vamos a ver unos ejemplos de eso también. Blasfemos de Dios, por supuesto, es lo que está hablando. Dice: desobedientes a los padres. Ahí entran muchos hijos que tienen sus padres. Y estamos viendo que dice: ingratos. También se les hace un favor y pagan con el mal, o no aprecian lo bueno que se les hace.
¿verdad? Quizás el padre o la madre se esforzó en su vida para darle una vida mejor, para ponerlo por la escuela, la universidad. ¿Y con qué le pagan? Con ingratitud, porque después tampoco ni lo apreciaron. Y a veces se fueron a pretender que estaban haciendo el estudio, pero se fueron a perder en las drogas. Y eso no es todos, pero sí hay muchos casos que existen así. Dice en el versículo 3 también, bueno, dice impíos también. ¿Y qué es piedad? Piedad es cuando uno tiene, ¿verdad?, que es pío, una persona que tiene una reverencia, que tiene temor a Dios. El impío no tiene temor a Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Miren qué tipo de carácter que nos vamos a tener que confrontar con que dijo Pablo, que en los postreros días iban a haber tiempos peligrosos. Miren, y dice también la misma palabra del Señor ahí, aborrecedores de lo bueno. Ahí viene la persecución. ¿Por qué? Porque si uno escoge hacer lo bueno, hay vidas que les aborrece ver a gente que hace lo bueno. Y yo eso lo sé muy bien porque yo era uno de esos. Ese era mi carácter. A mí yo odiaba, aborrecía a los que hacían lo bueno. Yo me sentía como que era como algo que iba a vomitar al ver aquello. El que mostraba amor, para mí eso me hacía sentir que yo iba a vomitar. Así está el mundo. Eso es con lo que uno tiene que confrontarse, hermanos, allá afuera. Y dice también la palabra del Señor en el versículo 4, que también sigue diciendo el carácter que tienen, son traidores, miren, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, miren. Y el que ama los deleites es porque se está deleitando la carne, los deseos de la carne, porque sabe lo que ha hecho, una vida que se deleita en su carne y solo quiere estar deleitándose su carne y no quiere importarle las cosas de Dios. Eso quiere decir que se ha vuelto un ídolo de sí mismo y ha puesto un nuevo Dios encima de Dios. Estamos hablando cuando hay una vida que cree en Dios, pero aún una persona que no conoce del Señor también se puede hacer de un Dios de sí mismo, aunque no hace una estatua. Pero cuando una persona anda, ¿verdad?, dándole a esa carne, eso es el Dios de ellos, sí mismos. Hay muchos dioses falsos. Hay gente que dice, este es mi Dios, y le hacen así, ¿verdad?, porque le señalan que es el dinero. Y son gente que le gusta trabajar, ese es el Dios de ellos. Hay otra gente que le gustan los placeres y de muchas cosas que se llenan en esta vida y que la gente se hace dioses de todas cosas, pero dioses falsos, dioses de imaginaciones, dioses que vienen a nada al final, porque solo hay un Dios todopoderoso y eso es Jehová, Rey de los ejércitos. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros, hermanos, también dice en el versículo 5, dice que tendrán apariencia como que es, pero hay algo que me dice que no es. Y a veces uno puede ver una vida y uno dice, este parece que es cristiano, pero como que hay algo en el interior que como que rechaza eso. Mire un poquito más bien y se va a dar cuenta que eso, ¿verdad?, a veces está correcto. Está correcto porque hay algo que está mal en el espíritu de aquella persona. Y mira, hermanos, entre cristianos, el que tiene el Espíritu Santo de Dios con otro hermano que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu los une. Pero ¿qué es eso de que, verdad, como en el mundo hay gente que, verdad, ellos se ven y a solo verse dicen, con este me llevo, con este no me llevo? En el cristianismo, amados hermanos, eso se borra, eso no existe en el cristianismo, porque es el mismo espíritu en que hemos sido bautizados, es la misma sangre en que hemos sido lavados, hermanos. Por eso es que esas cosas ya no deben de existir en el cristiano. Es como como en el mundo que dice, yo solo voy a ayudar a mi pueblo, a los salvadoreños, pero los africanos, hay que ver a los africanos. No, hermano, uno tiene que ver a todos lo mismo, porque Dios no tiene excepción de personas. Y así mismo cuando nosotros entramos en Cristo Jesús, Él quita todas esas cosas que son cosas carnales, cosas del mundo. Bendito sea Dios para siempre.
Y por eso cuando nosotros vemos ahí en el versículo 5 que dice que esos tipos de personas tienen apariencia de piedad. ¿Y la piedad es qué? Como que es decir, ser pío. Es decir, una piedad es una persona que tiene el temor, que tiene la reverencia, que quiere hacer siempre lo bueno, agradando al Señor, que está pensando en las cosas de Dios encima de las cosas de uno. Y dice que esta gente, toda esa lista que nosotros leímos, usted puede imaginarse ese carácter de ese tipo de persona, pero también encima de eso, esa misma persona se hace como una persona piadosa delante de Dios, cuando no lo es. Y eso, por eso dice apariencia, porque aquello puede aparecer a una cosa, puede tener una apariencia, pero o es o no es. Eso es más que claro, bendito sea el Señor. Pero la misma Biblia descubre las cosas y la misma palabra del Señor nos habla para que nosotros podamos estar avisados y firmes en este camino, en quien nosotros hemos confiado, para pararnos firmes en el Señor. Dice también ahí, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, en sus mentes, porque hay gente que dice, sí, soy cristiano, pero la vida la viven completamente fuera de lo que dice la palabra del Señor. Pero por decirse, dice, sí soy cristiano, o sí soy cristiano, y muestran una cara de piedad, o muestran una cara de que tienen reverencia al Señor, y que hasta dicen, amo a Dios. Pero los hechos y la personalidad tiene mucho de esto que es contrario a lo que dice la Biblia, contrario al fruto del Espíritu, hermanos. Es una vida que no ha nacido de nuevo, no ha permitido que el Espíritu Santo lo vaya renovando a esa vida. Y eso es peligroso, hermanos, porque eso es vivir engañado, pues. Decir soy, cuando la Biblia le dice no has entrado, o decir soy, cuando uno sabe el estilo de vida que está viviendo. Ese es querer mentirle a Dios. Pero Dios nunca puede ser burlado. Uno se puede estar engañando a uno mismo, pero jamás Dios va a ser burlado. Y esto es, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, que en los últimos tiempos tuviéramos que estar, ¿verdad? Tuviéramos que conocer que esto existiría, y estamos en esos tiempos. Por eso dijo Pablo que serían tiempos peligrosos. Bendito sea el Señor. Estamos viendo 2 Timoteo del capítulo 3, versículo 1 al 9, hermanos. Y cuando nosotros vemos ahí, ¿verdad? Y da el consejo Pablo, miren, y dice, a estos evita. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña también, hermanos, que si nosotros andamos en la corriente juntos, ¿verdad? Nos acompañamos con una persona que anda caminando desordenadamente en las cosas del Señor, pues nosotros mismos nos vamos a ir descuidando poco a poco en las cosas del Señor. Y después las cosas que nosotros, ¿verdad? Considerando a la otra persona diciendo, no, pero es mi hermano, no, pero es mi hermana, no, pero es cristiano. Y si no analizamos las Escrituras a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque un cristiano no es cristiano porque solo dice que es cristiano, sino que se tiene que ver la evidencia en su vida del fruto del Espíritu, y eso se manifiesta en sus acciones, en sus palabras también. Bendito sea el Señor para siempre. Pero dice la palabra que este tipo de personas, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, no se someten a la palabra del Señor. Según ellos dicen que sí, pero según la palabra les está diciendo que no. Y también dice, pero a estos evita. Así es que da el consejo, porque uno, amados hermanos, si no tiene el cuidado uno mismo, ¿verdad? El ciego que va guiando al ciego, al otro ciego, al mismo hoyo va a ir a terminar. Y por eso es que uno tiene que tener cuidado en este caminar. Por eso es que mucha gente, cuando ha llegado a una iglesia, ¿verdad?, piensa que, me voy a acompañar con esta persona, voy a ser amigo, porque, ¿verdad?, a veces vienen con cositas del mundo todavía, y dicen, con este me llevo, pero con este otro no me llevo. Y hacen una elección carnal por lo que ven en sus ojos, o por se puede decir, análisis
que han hecho en la vida, en el pasado, pero no conforme a las Escrituras. Y cuando hacen eso, se acompañan con una persona, se hacen amigos con aquella persona, se visitan entre esas personas y poco a poco se van conociendo y van después notando que hay algo raro, pero ya no dicen, mire, mejor voy a dejar esto. En vez de buscar una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que lo va a poder ayudar en los momentos de la lucha y todo eso, ¿verdad? Eligen mejor hacerse amigo con una persona que no está firme en las cosas del Señor. Y se deja llevar solo quizás porque tiene tiempo de estar en la iglesia. Pero eso no quiere decir que se ha renovado esa vida, que verdaderamente ha entrado como debe de ser. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es en los frutos que se va a ver la diferencia, amados hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Pero hay vidas que hacen la elección buena y dicen, bueno, yo he venido a buscar a Dios. Yo he venido a querer conocer a Dios a toda plenitud. Y empieza a pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos, no permitas que yo caiga en tentación, Señor. No permitas que yo sea engañado, Señor. Y Dios le permite conectarse con hermanos, hermanas que son de oración, que son de búsqueda, que le pueden dar un consejo bueno. Bendito sea el Señor. Y así puede, y esa vida logra vencer, logra crecer. Porque cada vida tiene sus persecuciones. Porque la Biblia dice que si queremos vivir piadosamente ante el Señor, verdaderamente piadosamente, como dice la Biblia, dice, vamos a tener persecuciones. Le dijo Pablo a Timoteo. Pero también, hermano, Dios es poderoso para cumplir esa buena obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, para perfeccionar aquella buena obra que Él un día comenzó. Bendito sea el Señor para siempre, alabado sea Dios. Dice el versículo 6, porque de estos, miren, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Es como decir que hay gente, es como decir, hacen el trabajo como de lobo, o si es mujer, como de loba, porque lo que hacen es, se meten a las casas de las otras vidas que son inestables, que han estado quizás en una iglesia, pero no han ponido también en práctica la palabra del Señor, y por eso se meten ahí con lismojas, se meten con tantas cosas y los engañan, pues. Y después poco a poco están ahí hablando de más. ¿Y qué te parece a ti el pastor? ¿Y qué te parece la esposa del pastor? ¿Y qué te parece la enseñanza? ¿Y qué te parecen las alabanzas? ¿Y qué te parece la hermana fulana tal? ¿Qué te parecen los hermanos que sirven en la cocina? Y empiezan, mire, a calumniar. Y ya cayó el otro, porque el otro después ya le ha agarrado confianza y empieza a hablar y dejarse ir también. Fíjense, amados hermanos, que yo he estado en una casa donde yo he visto un efecto espiritual. No le puedo decir que vi lo espiritual, pero vi el efecto espiritual en lo físico, que después de que unas dos hermanas estaban ahí hablando y hablando, después de estar en un ayuno de oración, y empezaron después a hablar de situaciones y problemas y empezaron a dejarse ir la lengua, y yo estaba ahí observando, y después de un rato que se dejaron ir la lengua, una de ellas como que le hizo como decir, ¿qué pasó? ¿Entiende lo que pasó, hermanos? Ahí perdió mucho sin darse cuenta. Con el tiempo después se da cuenta. Pero uno a veces está, ¿verdad? Esos buenos frutos, eso que va creciendo con el Señor, esa intimidad con el Señor, ya lo va perdiendo cuando uno se deja ir. Y eso puede pasar en un momento de enojo, que se deja ir la persona. Eso puede pasar en un momento de gritería, un momento de pleito, contienda. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque no vale la pena perder lo que ha tardado años, hermanos, de luchas y pruebas, caminando con el Señor, para ir a perder unos 2 segundos que se deja ir uno. Y yo he visto eso que ha pasado, hermanos, en muchas vidas, y es triste. Porque después tratan de recuperar lo que han perdido, pero después bajan y caen muy profundamente, que es triste el ver una vida terminar en el camino del Señor así. Así es que, amados hermanos, cuando dice aquí que
Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, ¿verdad? Vidas que, dice, arrastradas por diversas concupiscencias, porque habían vidas que, ¿verdad?, vinieron a la iglesia, escuchaban la palabra, pero no les importaba tanto ponerlo por obra, o a veces decían, sí, en esta parte me duermo, en esta parte escucho, ¿verdad? Así que parte y parte, ¿por qué? Porque lo sé y así es que esto no... Y hay cosas, amados hermanos, que poco a poco el enemigo va debilitando las vidas. Él no lo hace inmediatamente, poco a poco lo va haciendo. Dice el versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así que cuando nosotros vemos allí estas partes, dice por ese lado, ¿por qué no llegaron a la verdad? Porque no pusieron la atención para meterse tal como debe de ser. Porque en este caminar se mete de lleno o no se mete. Pero el que anda medio metido, tarde o temprano, se tiene que hacer esa decisión, porque tarde o temprano pues se va a encontrar afuera o se va a encontrar que va a hacer una decisión para decir, me meto. Porque no hay entre medio. No hay, hermanos. Porque el diablo no anda jugando también. Jehová reprenda al diablo. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor también en el versículo 8. Mire, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres, ¿quiénes fueron? Hermanos, fueron aquellos hombres que servían allí directamente con el faraón, que eran aquellos hombres que eran de la práctica de la magia. Eran aquellos que cuando Moisés, ¿verdad?, dejó ir la vara y se convirtió en una serpiente, ellos dijeron, tu Dios no es. Mire, nosotros podemos hacer lo mismo. Y empezaron ahí a usar su satanismo, empezaron a usar su magia, empezaron a usar sus encantamientos para resistir el poder de Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, pero la palabra nos enseña también allá, ¿verdad? Nos enseña en la palabra en Éxodo de que después, por el poder de Dios, ¿verdad? La serpiente de la cual fue hecha por el poder de Dios, ¿verdad? Se comió a las otras dos serpientes. Bendito sea el Señor, quitándole el poder al mismo enemigo. Mire, amados hermanos, dice allí que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos. Ahora lo lleva al ejemplo de ese tipo de clase de gente que hemos leído, hermanos. Resisten a la verdad. Resisten la verdad. En Romanos dice que hay vidas, ¿verdad? Porque menciona en Romanos capítulo 1 uno de esos tipos de carácter que hemos estado viendo en todos estos versículos. Y dice allí que ellos resisten la verdad, pero dice que ellos... que la verdad, dice que la oprimen. Dice que la oprimen esa verdad. No usa la palabra oprimen, sino que la palabra correcta viene a ser, bendito sea el Señor, si me llega, aleluya, bendito sea el Rey. Que lo hacen en injusticia, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Bueno, cuando me llegue se la voy a mencionar. Pero es como decir que si usted le va a querer decir la verdad a una vida, y aunque ellos sepan que es la verdad, pero no quieren cambiar su estilo de vida, le van a resistir la verdad, aunque está hablando la verdad, aunque sepan que es la verdad, pero como no quieren cambiar, van a resistir la verdad. Y eso se ve en estos tiempos, hermanos. En estos tiempos estamos. Y dice también la palabra del Señor, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es decir, hasta cierto punto van a poder llegar, porque Dios permite. Pero llega el momento de juicio. Llega el momento donde Dios dice, hasta aquí no más. Y ya no más. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿a qué me refiero en todo esto? Acuérdense, estamos viendo este título de este mensaje, observando los tiempos en que estamos, ¿verdad? Y no solo es observando lo que está allá afuera, porque también las iglesias están afectadas por lo que está allá afuera. Y vamos a ver un poco de eso ahorita.
Por ejemplo, hay cosas, amados hermanos, que están en el mundo. Bendito sea el Señor. Hay cosas que están allá en el mundo y que son del mundo, porque no le voy a decir que son de Dios, porque no son de Dios. Y esas cosas que están en el mundo han causado o han sido, porque la verdad es que el cristiano que se para firme, hermano, Dios le ayuda. Y Dios nos ha dado a nosotros más que suficiente para poder llegar al final. Porque las promesas están en Cristo Jesús, en Él. Fuera de Él, claro, no somos nada. Pero en Cristo, dice la Biblia que somos más que vencedores. Y la palabra de Dios, aunque fue escrita, ¿verdad?, en más de 2000 años o en 2000 años atrás, es decir, el Nuevo Testamento, pero todavía para firme en lo que ha hablado Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos esas cosas afuera que han causado que vidas se vayan apartando de Dios y que se vayan ellos llenándose de sus propios deseos carnales, eso es lo que ha sucedido en muchas ocasiones, hermanos. Por eso es que han caído muchas vidas. Alabado sea Cristo Jesús. Y sabe lo triste, que cuando cae una vida, especialmente cuando ha sido un cristiano que ha servido en un ministerio por años, especialmente reconocido globalmente, y cae en pecado, el desastre que eso causa, como que fueran tiburones que estaban esperando para que caiga un siervo, una sierva del Señor, para después acusar a la iglesia y meter tanta cosa a las vidas, que cuando después uno le lleva el mensaje y le señalan y le dicen, ¿y fulano y tal qué? Pero cuando una vida termina con un nombre intachable, ¿verdad? Porque han habido siervos de Dios también que han luchado la buena batalla de la fe, han terminado su carrera y se han guardado. Así que allí muestran el poder de Dios también, que es posible. Pero, amados hermanos, ¿cuántas vidas no quedan después, verdad? ¿Cuántas millones de vidas que no han ellos ministrado y le han hablado, y en estadios llenos y todo eso que se ve ahí en el internet? Cuando ellos tenían, ¿verdad? Y gente haciendo preguntas y uno dice, ¿qué conocimiento que tienen? ¿Verdad? Por eso, amados hermanos, mire, yo un día les voy a explicar una lección que el Señor me ha estado llevando. Ahora, el conocimiento es bueno, pero es un poco de cada cosa. No se puede ir al extremo de un lado, ni al extremo del otro tampoco. Es como decir, el que se queda ocioso y dice, el reino del cielo lo tengo ganado, después se encuentra afuera. Pero al otro extremo hay otros que sí, mire, se meten con todo y una fuerza y casi no, ¿verdad? No duermen y andan ahí, ¿verdad? En todo y lo llaman para acá, para allá y para todo. Pero ¿sabe qué? Después llega un momento donde el cuerpo es físico. Y el que se cree ser superhombre, si la voluntad de Dios no lo está moviendo a hacer aquellas cosas y se están esforzando en esa parte, se van a dar cuenta tarde o temprano de que el cuerpo a veces se va, mire, a apagar. Tiene que cuidarse la salud también uno, porque no somos superhombres. Cuando Dios está haciendo algo en una persona, gloria al Señor. Mire, tenemos los ejemplos en la Biblia. Moisés, 40 días y 40 noches ayuno sin comer y sin beber. Y la gente dice, no, te voy a que tener algo ahí. No, hermano, dice sin comer, sin beber. Estaba en la presencia del Señor, era voluntad de Dios. Dios es la vida y lo sostuvo. Pero si yo me voy a meter a decir, pues porque Él lo hizo, yo creo en el Señor, pongo mi fe. Si no es la voluntad de Dios en ese momento para meterse, por eso es que también a veces la gente sale, ¿verdad?, al manicomio de allí, porque tenemos que ir en la voluntad de Dios. Pero tampoco eso es excusa para no esforzarse, porque el consejo a Josué fue: esfuérzate y ser valiente, ¿verdad?
uno pone su parte, uno se esfuerza, cada uno tiene su capacidad física, mental, para conocer hasta dónde puede empujar aquello. Pero no se vaya más allá de lo que Dios no le está pidiendo y más allá de lo que usted dice, pero me voy a desgastar así, porque después desgastado va a terminar y quedar desgastado. Y la culpa no lo va a tener Dios, la culpa la va a tener uno mismo. Y por eso uno tiene que hacer todo en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Pero cuando estamos hablando, amados hermanos, ¿cómo es que muchas cosas han desviado a la gente de Dios y se han ido a llenar de las cosas, a las pasiones carnales? Ahora ponga atención a esto, hermanos, y usted va a ver la guerra que hay contra la iglesia y la guerra que hay que tiene muchas mentes cautivadas. La guerra que hay porque los niños están cautivados y llevándose más para las cosas del mal. Los jóvenes llevándose más para las cosas del mal. Adultos para las cosas del mal. Ancianos, matrimonios, familias para las cosas del mal. Mire, le voy a mostrar unas cosas. Acuérdese el carácter de lo que vimos ahí en 2 Timoteo. Dice que de esos tipos de hombres van a haber. Y eso está hablando hombres y mujeres. Ahora, si conocemos que el enemigo tiene gente usándolas de ese tipo de carácter, ahora usted imagínese gente que tiene negocio, gente que tiene dinero, gente que tiene, está en política, que puede mover un pueblo para hacer cosas a los favores de como ellos quieren. Y vamos a ver, mire, si hablamos del entretenimiento, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero hay muchas películas ya por muchos años, estamos hablando de películas del mundo que salen, y casi toda la basura que sale en los cines en estos entonces, que cuando salen con películas así de caricaturas, salen con títulos cómo entrenar tu dragón, ¿verdad? O le muestran, digamos, una caricatura, ¿verdad? Una película de una muchachita de la China y que, ¿verdad? Ella, ¿verdad? Tenía que ir a salvar no sé qué y se encontró con un amigo por allí que era espiritual de ella y que no sé qué, pero era un dragón. Estimulando las mentes de los niños a que ellos se familiaricen con el dragón, para que piensen que, hey, el dragón no es malo, es tu amigo, es bueno. Y hay de los padres que permiten que sus hijos vean esas cosas, especialmente hijos de cristianos, hermanos, que debemos por las escrituras conocer mejor, pero a veces como que no conocemos. Y por allí, amados hermanos, se mete el diablo por medio de esa ventana que es de la televisión y las películas, y se mete en la casa, hacia las ventanas de los ojos de nuestros propios hijos e hijas, y crea una rebeldía que ya el que lo tiene controlado es el mismo diablo, y puede estar ese hijo o esa hija viniendo a la misma iglesia, pero el interés no está en las cosas de Dios, porque está siendo educado por otro, permitido muchas veces por los mismos padres. Así es que ya va llenándose de, ¿sabe qué? Satanismo. ¿Sí, hermanos? No es que ellos están allá jugando ¿verdad? Las cosas de la brujería, sino que ya está en la casa, lo están viendo allí, camuflajeado muchas veces. Y así va metiéndose el enemigo en las casas de los mismos cristianos. Por eso es que vemos mucha rebeldía en los mismos hijos o en los nietos. ¿Sabe por qué? Porque no solo es en las películas, porque ¿sabe qué más hay en las películas? Blasfemia tras blasfemia. Cuando se menciona el nombre de Dios es para burlarse de eso, o es para hacerlo ver como que aquello es débil, que aquello es tonto. Pero a las cosas del enemigo las hace ver fuertes, buenas, poderosas, invencibles. Y los niños van creciendo con esas mentalidades. Y también cuando nosotros vemos qué más traen muchas películas, usted conoce lo que sale en las televisiones, lo que van en los buses que están anunciando tanta cosa. ¿Y qué es lo que anuncia? Muerte,
¿verdad? Anuncian cosas que contienen malas palabras, películas con malas palabras, contienen sexo explícito, todas esas cosas, hermanos. Cuando nosotros vemos en el entretenimiento de los deportes, muchos de los jugadores, ¿verdad?, se las han tomado para que ellos son los promovedores de lo que es ponerse los tatuajes, que prácticamente casi la mayoría anda con tatuaje, y eso está a la luz de todo el mundo, que nadie puede negar eso, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos también, ¿verdad?, en ciertos tipos de deportes que han creado, ahí va también la desnudez, tal como la de los hombres y la de las mujeres. Que a veces las esposas se quejan y dicen, ¿y qué estás viendo? Que siempre está viendo esta mujer, y que no, es que la mujer ella es buena ganadora, y que esto, que lo otro, no, y empieza una lucha en la casa. Y salen disparados los celos. Y así mismo a veces los hombres con las mujeres, no suele el hombre el culpable, y a veces las mujeres se ponen a la televisión también. Por eso uno tiene que tener cuidado en todas estas cosas. Y yo se los digo, amados hermanos, porque verdad, si uno está parado firme, pero también nosotros tenemos que avisar a otros. Tenemos que avisar a otros. Y voy a seguir mencionando estas cosas, hermanos, porque esto se va más profundo. Esto solo estamos viendo acerca de lo que pasa por la televisión. Pero si usted ha puesto la televisión como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, puro satanismo, pura música diabólica y cosas espantosas a esas horas. Y cuando nosotros vemos en el entretenimiento de los juegos de video también, pura brujerías, puro sexo, puro robo, puro tanta cosa, anarquía que le va enseñando a la juventud. Ya eso es más para niños y juventud. O juegos de pleito, que sangre por todos lados y ¿verdad?, se decapacitan y todo, o usan, ¿verdad?, diferentes armamentos para matarse entre ellos. ¿Qué va haciendo todo eso con la mentalidad de la gente? Claro, el gobierno no lo quita porque hay mucho dinero entrando por ahí al país. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, hermanos, y no dejarnos, ¿verdad?, ir por la corriente del enemigo. Cuando nosotros vemos, mire, amados hermanos, cuando es niño, ahí van las películas, ¿verdad?, los dibujitos. No, es que son dibujitos de los niños. Cuando nosotros vemos también, ¿verdad?, los jueguitos, no, son jueguitos de los niños. Pero ya cuando va creciendo el niño, el diablo le pone la otra trampa encima. Como ya está acostumbrado a ver en parte aquellas cosas, ahora le mete más. Ya viene la pornografía también allí. Y son cosas que ya se van perdiendo por ahí. Claro, te va a ver muchos jóvenes y niños que en las iglesias, no, yo no quiero estar ahí, póngalo enfrente de la televisión 2 horas. Que a veces ni quiere ni pispelear. A veces ahí se está deteniendo para que no quiere ir al toile, porque no se quiere perder una buena atención que tienen, ¿verdad? Y a veces una desgracia, les digo, hermanos, que yo he visto a veces a abuelos traer a sus nietos a una iglesia. Y como no lo saben controlar, un iPad el uno, el otro iPad el otro, y mientras se está dando la palabra, y los niños, mire, con juegos de matándose y todo eso, y con sus cositas ahí y ahí. El diablo llevándoselos al infierno dentro de la iglesia. ¿Y quién es culpable? Los padres, los abuelos, los que le permiten al niño las cosas, pues. Esas son cosas tremendas, pero ¿quién son los instrumentos que el diablo usa para crear esas cosas? Gente que tiene dinero, hermanos, y gente que no ama a Dios, gente que no le gusta la verdad, gente que quiere aplastar la verdad. Y nosotros no podemos permitir eso en nuestras familias, hermanos. No podemos permitir eso en nuestros hijos. Cuando nosotros vemos qué otros tipos de cosas la gente se va perdiendo, porque cuando mencioné la pornografía, no solo es para jóvenes, hermanos, que el diablo tiene gente cautivada en eso, hasta los adultos los tiene cautivados en eso. Y hasta gente que se dice que son cristianas hacen esas cosas. Esos no son cristianos, hermanos, todavía tienen cadenas, necesitan arrepentirse y verdaderamente entrar por la puerta que es Cristo.
Y cuando nosotros vemos otras cosas después, ya cuando van creciendo y ya como aquello, ¿verdad? Ellos están llenando esa carne, están dándole de comer a la carne, a los deseos de la carne, que ya después ellos no se aguantan, quieren ir a practicar lo que ellos ya están viendo allí. Y se meten a hacer cosas con otras vidas. Y como en este mundo sucio también que le da a la carne rienda suelta, después tienen, ¿verdad?, los prostíbulos también, donde la gente se va a meter ahí también. Y a veces ya los jóvenes al nomás que tienen los 18 años a meterse por allá, porque ya todo eso lo vienen cargando desde niños, hermano. Mire cómo van las cosas, cómo está el mundo, hermanos. Cómo están los tiempos en que estamos viviendo. Y después, amados hermanos, como la vida ya no tenemos valor para la vida, he tenido tantas mujeres en la vida, o la mujer ha tenido tantos varones, o en estos tiempos perversos se han metido con tanta diferente cosa, que ahora, amados hermanos, ya el valor de la vida ya no la sienten, ya no sienten amor, están cansados de aquello, pero lo hacen porque tienen deseos cada vez en cuando, así es que ya lo quieren llenar con otra cosa, se van al alcohol, se van a la droga, se van a mezclar las cosas. Y esas son otras cosas que el mismo enemigo tiene. Y encima de eso, también los oídos los tienen, miren, siempre influenciándolos con la música mundana. Que mate, que mate, que mate, que robe, que robe, que robe. Y metiéndoles la influencia en sus oídos constantemente. Metiéndole carne y carne y carne. Eso es lo que estamos viviendo en todo eso. Hasta que llegan a adultos y ellos mismos se encuentran, miren, esa personalidad, ese carácter que nosotros vimos. Así terminan con ese tipo de carácter. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que era un carácter que decía que era amadores de sí mismos? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren qué tipo de carácter. Y también sigue la palabra cuando nosotros lo vimos, que dice que también tienen una apariencia de piedad. ¿Y sabe por qué tienen apariencia de piedad? Porque se tienen que poner una máscara para que la sociedad no diga, tú eres bien malo. Porque lo que está ahí, que el enemigo ha querido crear en aquella vida, después de darle tanta carne suelta, es crear un monstruo. Un monstruo, hermanos, de aquella persona. Óigalo bien, un monstruo. Santo Dios. Que cuando ya después quieren hacer elecciones y vivir su vida, por eso es que nosotros después vemos que como ellos la vida, no tengo valor de la vida, que esto y que el otro, pongamos una ley para matar a los bebés, porque no son bebés. Es solo una extensión, como que si le salió un lunar a la mujer, así que hay que poner eso a muerte. Miren cuántos bebés han puesto a muerte por falta de amor. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, también, ¿verdad?, las leyes después también de que, ¿verdad?, cambiemos si los niños quieren ser hembras o las hembras quieren ser niños, vamos a llevarlos al hospital a que los cambien. Y los llevan a hacerles operación para que los cambien. Estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. Pablo no se equivocó, que dijo que en los postreros tiempos estaríamos viviendo en tiempos peligrosos. Porque después si el padre o la madre le dice, mire hijo, piense de esto, y el hijo lo ha manifestado a una profesora o a alguien así, no, el hijo lo quiere hacer, es que usted deje de tratar de manipular a su hijo, y lo quieren llevar a la fuerza ya. Y lo hace. Se lo quitan a los padres para ir a torcerlo y a perderlo y a destruirlo, porque el diablo no ha venido a hacer nada más que a robar, a matar y a destruir, como dice la palabra de Dios. Pero es tiempo que el pueblo de Dios salga de estar durmiendo y se pare firme en la palabra.
Porque por eso después hay gente que después, porque ya no les complace meterse con un humano, se van a meter con un animal también. Y todo contrario a lo que dice la palabra. ¿Han notado eso? La carne siempre se va contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Y ese es el mundo. Y después hay gente que tiene su dinero allí y hay gente que se lleva por ser Dios por sí mismo, y por eso salen tantas tragedias y tantas abominaciones que de repente sale en tal país. Encontramos a fulano de tal que tenía bajo su casa, tenía como como una cárcel donde tenía no sé cuántos niños y niñas que los usaba para el sexo como esclavos, y tienen ahí que los los mataba y los quemaba y tanta cosa que uno dice, Dios mío, qué mente. Pues mire, una vida que va creciendo, llenándose la carne, a eso llega. Y le quiero hacer saber otra cosa, hermanos, porque aquí vamos, mire. Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15, nos dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Nota eso que dice, no mintáis contra la verdad. Hay mucha gente que miente contra la verdad, que resiste la verdad, que no quiere cambiar su forma de ser, así que quieren oponerse a la verdad. Y dice el versículo 15, porque esta sabiduría, mire, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. Bien claro lo dice el Señor. Y hemos visto que ese tipo de sabiduría, ese tipo de conocimiento, ese tipo de carácter, ahí lo está diciendo la palabra del Señor, que es terrenal, es animal y es diabólica, porque vino del mismo diablo. Un invento más del mismo infierno. Jehová reprenda al diablo. Pero lo que le quiero mostrar es esto, hermanos, que el enemigo hace muchas cosas en este mundo y tenemos que conocer esas artimañas. Porque fíjense, hermanos, que ya muchos años atrás, usted conoce que en las escuelas les enseñan a los niños la evolución. ¿Cómo es que nosotros, la humanidad, vino a estar aquí? Y le empiezan a dar un cuento de que hubo una gran explosión en el espacio, de una cosita, de un punto no sé qué, chiquitito, que no había nada ahí, pero de ese punto que explotó salió el universo. Y se empezaron a formar de los gases y todas las estrellas y el planeta y muchas cosas así. Y les empiezan a decir después de que, ¿verdad?, el mundo estaba en una condición, ¿verdad?, no muy afuera, no muy adentro de lo que está el sol, condiciones para que haya vida. Y empezó a haber vida de la bacteria y cositas así, que fue, ¿verdad?, agarrando patitas, y por millones y millones de años que pasaron. Y todo eso se lo van enseñando a los niños, miren. Pero ¿sabe cuál es el problema con eso para comenzar? La Biblia no dice que eso fue así. La Biblia no dice que los eventos de la creación fueron así. La Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra. Y nos da una instrucción, nos da prácticamente en secuencia lo que Dios hizo: primero, segundo, tercero, cuarto, cuando llegó después a hacer los hombres, hizo los animales, hizo los hombres. Pero en la evolución, no, hermanos, salimos de un mono, dicen.
Pero ¿sabe lo peligroso de todo eso? Porque muchos, miren, las escuelas los enseñan. Vaya a ver si quieren enseñar que Dios hizo los cielos y la tierra. No. Pero estos otros sí lo quieren enseñar. Vaya a ver en las universidades. ¿Y por qué? Porque va en contra de la verdad, en contra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha metido su doctrina en las películas, en la música, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en los shoppings, en donde quiera. La doctrina del mismo diablo. Le voy a mencionar un poco lo que es la ideología del satanismo, para que usted se dé cuenta. Vamos a hacer una comparación. Si hay creación, el mundo le dice, no, era evolución. La Biblia le dice a nosotros que fue Dios el que hizo al hombre, hizo a la mujer, y los hizo con el propósito de procrear y llenar la tierra. Usted se va al otro lado y dice, no fue Dios. La evolución hizo que era un animal que salió de las aguas, creció patas, y con millones de años después fue saliéndose más, haciéndose más avanzado, hasta llegar como a un mono, de un mono después, y le muestran todas las diferentes cosas. Y después, como la Biblia dice que tenemos una alma, allá le dicen no hay alma, porque solo somos como los animales. Y a la tierra vamos a terminar. ¿Estamos viendo? Y por el otro lado, la Biblia nos dice que el alma tiene un destino después de esta vida, o para el cielo o para el infierno. Pero por el otro lado, le dicen que como somos un animal, vamos a regresar solo a la tierra, a morir, a hacernos polvo nuevamente. Así es que en este lado, donde no hay alma, pues no hay nada que preocuparse, porque no hay juicio. No hay juicio de Dios. No hay día de juicio. Miren cómo van las cosas. Cortando lo que es la doctrina de la Biblia poco a poco. ¿Sí? Por aquí le dicen, no hay cielo, no hay alma, no hay infierno, no hay día de juicio. No hay Dios. Estamos viendo la gran mentira. Y eso es solo una artimaña que el enemigo se ha inventado. Yo he mencionado otras cosas aquí, por donde se ha metido por la televisión y todo eso, creando las mentes, miren. Y cuando nosotros después vemos, hermanos, que Jesucristo dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir? Niégate los deseos carnales que son contra la voluntad de Dios. Y si Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, cuando nosotros nos vamos al otro lado, según lo que enseña el mundo y con lo que está tirando el mundo, y ya hemos visto todo lo que tira, miren, todo lo que tira es pura carne, puro placer, deseos para la carne. ¿Y sabe lo que es uno de las enseñanzas pilares del satanismo? Déjese llevar por la carne, haga todo lo que usted quiere. Eso es una de las enseñanzas, porque ellos no creen que somos nada más que un animal. Esa es una enseñanza del mismo diablo, que dice que solo somos un animal más sofisticado que los animales normales, y como somos más sofisticados, pero como vamos a morir tarde o temprano y solo vivimos esta una vez, que por chance hemos vivido, deleítate. Es como decir, ¿verdad? Comamos y bebamos que mañana morimos. Y así se deja llevar. Y hay mucha gente, hermano, aunque no son satanistas, pero se deja llevar con esa creencia, con esa doctrina del mismo diablo.
Vemos eso. Y eso es la razón por qué muchos han caído de este camino también, porque eso no solo está allá afuera. Hay gente que está dentro de las iglesias, que aunque ellos no adoran al diablo, pero hay gente que se ha dejado llevar por sus pasiones carnales, tomando esa doctrina satánica sin saberlo. Mire qué engaño más grande. Que Dios nos ayude, hermanos, porque después vamos a ver este otro punto. Mire, Dios dijo en su palabra que a Dios solo serviremos. Pero usted se puede imaginar este tipo de carácter a este lado. Todo lo que nosotros leímos, que es una persona soberbia, una persona que tiene mucho de ese carácter, desobediente a los padres, ¿verdad? Todo eso que vimos. Cuando nosotros vemos del lado de este carácter, hermano, cuando hay una vida de que ellos no tienen temor a Dios porque, hey, no hay Dios, esa es una creencia ateo, hey, no hay Dios, la vida es aquí. ¿Cómo se comporta o a qué llega a ser una vida de esa? Se vuelve él mismo un Dios de sí mismo, en su propia mente se cree que es un Dios. Y yo les digo eso de experiencia, hermano. Yo no le digo eso porque solo me lo he estudiado. Yo se lo digo porque yo mismo me creía un Dios. Yo mismo, cuando estaba perdido y errante en el mundo. ¿Y sabe qué es lo que hace eso, hermanos? Ahora, si yo soy mi propio Dios, pues yo no tengo que preocuparme por amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo no tengo que amar al prójimo. Estamos viendo, hermanos, cómo va cortando el amor también. El amor a Dios, el amor al prójimo, los dos grandes más mandamientos. Los dos mandamientos principales que Jesús puso, que cumple todo lo que es la palabra. Pero eso es lo que hace todo este engaño que se le va metiendo a la gente desde niño hasta, ¿verdad? Así que, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, óigame bien, el tiempo que estamos viviendo ahora, que si la madre de aquel bebé no lo mató, desde que sale esa criatura ya va a estar siendo, ¿verdad?, bombardeado con las cosas del mismo diablo. Va creciendo ese niño bombardeado si no está listo la madre o el papá. Cuando ya va entrando a su juventud, bombardeado más, y no solo en las cosas que ve de televisión, sino de otros amigos que pueden también estar influenciados por las cosas del mundo. Y no solo eso, sino que en las escuelas también le están metiendo otra ideología. Todo eso, hermanos, va en contra. Estamos viendo ahora por qué es tan importante de que, ¿verdad?, cuando uno tiene su familia, importante hacer culto en la casa, importante recordar la palabra del Señor, para que podamos reconocer, hermanos, todas estas artimañas que se han metido aún por medio de las leyes a las escuelas y las universidades, que es prácticamente lo grande de estos tiempos. Porque los niños, de verdad, usted le dice al niño, ¿y tú quieres qué quieres hacer cuando tú crezcas? Bueno, yo voy a ir a estudiar para hacer tal. Así que va a ir en un proceso, pero en cada uno de esos procesos va a haber algo para querer quitarle la fe o el creer que hay Dios. Eso es lo que hace el diablo, porque cuando ya después sale de la universidad, ¿usted cree que anda pensando en Dios? Si no se cuida, no va a estar pensando en Dios. Va a estar pensando en hacer dinero, en su carrera, pero no las cosas de Dios. Mire, amados hermanos, hay gente, cuando nosotros vemos eso, mire, cuando vamos a ver 1 Timoteo 6:5, en 1 Timoteo 6:5,
nosotros podemos ver aquí este ejemplo y dice, aleluya, gloria al Señor. Dice en 1 de Timoteo 6:5, disputan entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad. Mire, quiero que enfoquemos en esta parte. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice. Es como decir, usted se ha encontrado una vida que le podrá estar yendo bien en su vida, y ellos han salido adelante en la carrera y tienen bienes porque se han esforzado, pero cuando uno habla con ellos le hacen a uno como creer, o ellos mismos se la han creído, de que dicen, no, es que Dios me ha bendecido, es decir, si ellos creen en Dios. Y hay muchos que se lo ponen, que dicen que Dios los ha bendecido, pero se lo creen que Dios les ha bendecido porque ellos se han portado bien con Dios. ¿Me entienden, hermanos? Que hay gente que atrieve a las ganancias de lo que ellos tienen en la vida y dicen que Dios se los ha dado porque ellos se han portado bien con Dios, aunque su vida no está conforme a las Escrituras. Pero porque tienen ganancias, porque tienen bienes y ellos tienen un conocimiento de Dios. No, ahora no estamos hablando de gente que no quiere a Dios, a gente que no conoce a Dios. Estamos hablando hoy de gente que profesa ser cristiano o profesa ser de una fe y dice, Dios me bendice porque yo le soy fiel. Pero cuando uno ve la vida como la vida, no la viven fiel. Pero según ellos, como tienen abundancia y tienen bienes, dicen, Dios me ha bendecido con esto porque yo le soy fiel a Dios. Ese es otro engaño, hermanos. Porque así hay vidas que no quieren arreglarse ante Dios, pero piensan que la ganancia que tienen, que esa fuente de ganancia es por la piedad que ellos tienen. Porque ellos piensan que tienen esa piedad conforme como la palabra lo quiere que sea. Y eso es otro engaño. Ahora, vamos a ver dentro de la iglesia, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Aleluya. 2 Tesalonicenses 3:6 nos dice la palabra aquí: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, miren, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto es el apóstol Pablo que enseñó a Timoteo, y ellos, ¿verdad?, vinieron a poner el fundamento, a enseñar la doctrina de Cristo. Y dijo a él, les ordeno, les dijo, que si ustedes ven que hay gente que se llama hermano, que se llama hermana, y dice la palabra del Señor que ellos andan viviendo desordenadamente, dice, apartémonos de ellos. Mire, eso es lo opuesto, que normalmente uno dice, bueno, pero yo no voy a acercar al hermano, no voy a acercar a la hermana. Pero la Biblia nos está advirtiendo, hermanos, porque muchas veces hay vidas que no quieren vivir la palabra. Y si no quieren vivir la palabra y andan con cosas desordenadas. Cuando estamos hablando, quiero explicar esta parte, hermanos, también, porque yo no quiero que vayamos malentendidos en esta parte. Cuando se está hablando de desordenadamente, estamos hablando que hay vidas que tienen sus pecados por ahí y dicen, soy cristiano. O tienen un trabajo ganando de negro, como le dicen, ¿verdad? Ganando por aquí y diciéndole al gobierno, yo no tengo nada. Y está jalando por allá. O cuando va a ser el tiempo de impuestos, tanto agarré, pero lo otro no lo voy a declarar.
Esas son mentiras. El mentiroso no va a entrar al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. O hay gente que, ¿verdad? Dice, yo tengo el ojo para los carros, yo tengo un buen ojo para carros. Y se compra carros a todo momento. Y le gusta agarrar este y después lo vende y agarra otro y lo vende y anda así. Pero sabiendo que aquel carro está mal y se lo vende al hermano. Y le dice, está bien hermano, está bien el carro, chulo, le dice. Está corriendo pero perfecto como nuevo. Y sabiendo que hay un gran problema ahí. Y no le importa que va a quedar mal con el hermano. Porque cuando se viene a quejar el hermano, le dice, mire el carro ya no sirve, después de una semana no le trabaja, no sé qué, mire, le pagué $5,000 a usted. Pero el negocio es negocio. Usted lo compró así. Pero usted me dijo, hermano, que no había ningún problema. No, perdón, pero eso no tiene nada que ver conmigo. La deshonestidad. No le importó más el dinero que guardar la paz con su hermano, que guardar la confianza con su hermano, que tener amor y compasión con su hermano. Eso es venderse a la maldad. Y esas son cosas que, hermanos, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado de eso. Cuando hay gente así, la Biblia mejor dice, apartate de esta gente. Yo he hablado con gente, hermano, que a veces ellos dicen, soy hermano, no me gusta que no me digan que soy hermano. Y cuando hablamos un poco acerca de la vida de ellos dicen que han estado en adulterio, claramente, todo el mundo lo sabe. Y con sinvergüenzas dicen, no, pero yo soy un padre de familia, así que yo voy a buscar hacer un hogar. Aunque ya tienen niños con una y niños con la otra, pero siguen queriendo acompañarse. No, pero soy cristiano. De tales aparte se dice la palabra del Señor. Porque eso se convierte en lobos. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Verdad que la palabra es dura? Pero es buena. Bendito sea el Señor. Mire lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 4 al 13. Porque estamos en esos tiempos, hermanos. Jesús nos dice a nosotros, cuando Él habla acerca de los tiempos, y nos dice del versículo 4 al 13, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire con qué empezó. Los discípulos le preguntaron y le dijeron, dinos maestro, ¿cuáles serán el tiempo del final, la señal de tu venida? Y Él empieza y le dice, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Verdad? Como hoy tenemos una gran regadera de dioses ajenos. Muchos dicen, soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario, mire, es necesario. ¿Usted cree que podemos encontrar paz en medio de la tormenta? Sí, hermanos, podemos, es posible, en Cristo Jesús es posible. Aunque se esté destruyendo todo alrededor, es posible tener paz en medio de la tormenta. Pero solo en Cristo Jesús se puede. De otra manera, no se puede. Y dice la palabra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos en esos tiempos. Y todo esto será principio de dolores. Miren, aquí viene lo bueno. Entonces os entregarán. Miren. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mire, hermano, yo le quiero pausar aquí un momentito. Usted se ha dado cuenta que en las noticias, no mucho tiempo atrás salió una noticia de que, así en el canal 7 pienso que era, que allá en Brisbane, una iglesia satánica se acercó a una escuela porque ellos quieren venir a enseñarles satanismo.
Si usted quiere ver el video, yo se lo paso. Es así unos medio minuto que estaban diciendo ahí y muestran vida. Y cuando tienen a entrevista al hombre, el hombre dice: sí, es que nosotros le queremos mostrar la verdad sobre Satanás a la gente, no la mentira que los cristianos le han metido todos estos años. Miren cómo está la situación. Y allá en Melbourne, usted sabe que allá en Melbourne han puesto una petición porque quieren pasar una ley. Y en esa ley dicen que si una persona es homosexual, una persona ha decidido de un estilo de vida, que no se puede permitir que quieran cambiar a esa persona, ni por palabras, ni por querer hacerle trabajo de psicología, ni querer darle instrucción, nada que cause un cambio. Hermano, ese es quitarle el evangelizar. Eso es querer decir, ya no se puede reprender el demonio, no se puede orar por ellos tampoco. Y quieren llevarlo a la ley y que aquel que haga tal cosa, que lo echen en la cárcel. Eso está allá, esa lucha ahorita. Todavía no han pasado la ley, pero quieren pasarla. Y en esos tiempos estamos, hermanos. Porque allí hemos visto. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe por qué? Porque la gente es entrenada desde niño escuchando aborrecer el nombre de Jesús, blasfemar el nombre de Jesús, que amor y el nombre de Jesús es ¿verdad? Es débil eso. Con eso van creciendo las generaciones. Y como la carne jala para las cosas satánicas, por eso es que hay muchos que se han vuelto satánicos. Por eso es que hay muchos que sin saberlo tienen un carácter igualito como un satánico. Hay gente así. Por eso es que el mundo está así, de esa forma. Por todas esas mentiras del mundo que se ha ido metiendo encubiertamente. Miren. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar esa parte ahí. Pero es cierto, hermanos, que viene el juicio de Dios. Eso sí, téngalo por seguro. Viene el juicio de Dios. La gente puede ser salva. Estamos en ese tiempo todavía. Así dice la Biblia, la palabra dice: así como abundó la maldad, también así abundó la gracia de Dios. Pero también nos ha dado el Señor una tarea que hacer. Cuando nosotros vemos es posible llegar al final, porque a veces uno ve allá, uno ve allá, uno ve allá y uno dice: ay, como que está todo, ¿verdad? Cerrándose, acorralándolo a uno, ¿verdad? Mire lo que dice en Romanos 8:1. Bendito sea el Señor y su palabra para siempre. Aleluya. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque allí se cumplen todas las promesas de la eternidad para con nuestras vidas. En Romanos 8:1 estamos viendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Miren. Pero en la interpretación Nueva Versión Internacional le quitaron esa última parte, porque quiere el diablo que la gente ande conforme a la carne, porque es más fácil que la gente tenga una mente de satánico, un corazón sin amor, sin afecto fraternal, sin afecto natural. Dice: no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Y en esos tiempos estamos, hermanos. Así que eso lo menciono, hermanos, porque es posible llegar hasta el final. Es posible en Cristo Jesús. Hay que mantenernos en Él.
pero hay que ayudar a las otras vidas, hermanos, que vemos también, que están alrededor, que tengan hijos o nietos, que se descuidan con estas cosas, porque el diablo no está perdiendo tiempo, hermanos. Su tiempo es corto y él no lo está gastando. Él está entrando en todas las áreas donde él pueda meterse. Pero poderoso es Dios para salvar las almas también. Bendito sea el Señor. Y eso sí vemos, hermanos, que si uno se prepara, si uno busca, Dios también toca los corazones. Dios también obra. Dios también está peleando por las almas. La guerra, el diablo es un mentiroso. Él quiere que todos piensan de que ya la guerra está ganada del lado de él. Pero la misma Biblia nos dice que Dios, hermanos, nos ha dicho ya que Dios le va a permitir 7 años para que reine el anticristo. Si Dios no se lo permite, nada hace. Pero es porque Dios ya lo ha hablado. Se le va a dar el tiempo, pero después va a ser su gran derrota eterna. Porque el lago de fuego es lo que le espera al anticristo y al falso profeta. Pero estamos en este tiempo, hermanos. ¿Y sabe qué? A Dios le plació darle la vida a usted y a mí en este tiempo. Claro, de nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. Nada podemos hacer sin Él. Y verdaderamente no somos nada sin Cristo. Pero acuérdese que Él ha derramado su amor en nuestro corazón. Ha derramado su Espíritu Santo. Y a ese sí le teme el enemigo. A ese sí le teme. Por eso es llenarnos de Él. Llenarnos de Él. Porque así vamos a vencer. Así vamos a llegar al final. Así nos vamos a parar firmes contra todas esas mentiras que el enemigo ha metido en muchos lugares. Porque sabe que muchas veces el enemigo quiere hacernos a nosotros como que creer que así están las cosas y tú tápate la boca, no puedes hablar de eso. Eso es ilegal. No, hermano. Yo puedo expresar lo que yo pienso. Yo puedo decir, yo no creo en eso. Y mucho más, si tengo evidencias que aquello que me quieren meter es una mentira, y yo tengo evidencias de que el mundo fue creado en 6 días, de que aquello que dicen que eran, ¿verdad?, millones de años en los huesos de los esqueletos que encontraron, no son millones y millones de años. Y cuando uno tiene evidencias, uno pelea con la verdad. Un día vamos a dar un estudio de esos, hermanos, porque es necesario prepararnos, ¿verdad?, en esas partes. Porque eso es lo que están enseñando a los niños. Y muchos años lo han estado enseñando. Pero es bueno también que nosotros enseñemos lo que es la verdad. Hemos visto en la palabra hoy día que estos hombres, esta gente se levanta y quiere apagar la verdad, quiere aplastar la verdad. Pero también Dios tiene vidas que no han doblado sus rodillas a los Baales. Así como ellos le pueden presentar muchas cosas que uno ni conoce de aquello, que le dicen, no, porque en el espacio tuvo todo esto así, le sacan calculaciones matemáticas y uno dice, ay, me ha dejado en la luna, yo no entiendo eso. Así Dios también tiene su ejército y tiene su pueblo que son doctores, que son abogados, que son de toda clase de conocimiento que Dios ha dejado, porque el conocimiento le pertenece a Dios. Él lo dio. La sabiduría viene de lo alto porque Él la dio. Y así también Él tiene gente que ha presentado esa información, de que ha comprobado las mentiras del mismo diablo para combatir las fuerzas del enemigo en estos tiempos. Y a nosotros nos toca defender la verdad. Y eso es Cristo Jesús.